Buenos días con todos. Espero que estén disfrutando las vacaciones, por lo menos algunos de ustedes, y que tomen la oportunidad para también viajar un poco. Hoy queremos contemplar un tema que es muy central en la Biblia y también el corazón de la fe cristiana. Y tal vez Miguel puede poner el PowerPoint. Me doy cuenta, lo que algunos de ustedes ya saben, que mi español todavía es muy débil. Y a veces tengo ganas de regresar a mi patria y predicar en alemán. Es mucho más fácil, ¿sí? También para los oyentes. Bueno, por eso he puesto muchas cosas hoy también para leer. Y el tema hoy es la misericordia de Dios. Y la única cosa que yo quiero comunicar hoy es esto, que nosotros creemos en un Dios de gran misericordia y amor y compasión. Y el versículo encontramos en Salmo 103, versículo 8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Para mí este versículo es como Juan 3:16 del Nuevo Testamento, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el versículo central del Nuevo Testamento. Y este versículo para mí, el versículo más bonito y más central, como Juan 3:16 del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Y queremos contemplar la profundidad del amor de Dios hoy en este día. También vamos a celebrar la Cena del Señor. Y nunca vamos a acabar hacia esto. Yo tenía la oportunidad con mi esposa de viajar una semana por el hermoso Ecuador. Esta vez por el sur. Fuimos al Chimborazo a 5.100 metros. Y podíamos ver todo, y a Cuenca, y a otros lugares. Y una y otra vez me doy cuenta que Dios es un Dios poderoso y muy inteligente, y que la creación es increíble. Y toda la vida podemos reflexionar en esto, y nunca lo vamos a entender completamente. Y de la misma manera es el amor de Dios. El amor de Dios es como un océano. La compasión y la misericordia es como un mar. Y nunca vamos a entender ni una pequeña parte de la profundidad de su amor y misericordia. Pero es importante hundirse en este mar, meterse en este mar y disfrutar en este día esto. Y yo quiero, para contemplar el amor de Dios, contar 3 historias. La primera historia es una novela. Y la segunda, una historia de Alemania, y la tercera de la Biblia. La primera es una película o un musical que tal vez conocen, han visto, es muy famoso. El musical ya fue visto por 65 millones de personas en todo el mundo, en 45 países, y se llama Los Miserables. ¿Alguien conoce la película Los Miserables? Una historia del siglo XVIII de Francia, y esta película, cuando la vi por primera vez, me tocó mi corazón, ¿sí? Porque se trata de un ex convicto que por robar tenía que estar 19 años en la cárcel, en un campo de trabajo, casi un campo de concentración. Allá se había vuelto un hombre bien duro, un hombre fuerte por trabajar tanto, un hombre sin sentido y sin emociones, y podía salir. Y no sabía qué hacer con su vida. Ya no tenía propósito, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía dónde quedarse ni comer. Y llegó en un pueblo a la casa de un sacerdote, un obispo. ¿Sí se acuerdan de la historia? Y este obispo con la empleada le mostraron a este hombre mucho amor y cariño. Le recibieron, le dieron comida, la merienda, y como él no sabía dónde hospedarse, también le invitaron a quedarse por la noche en esta casa, ¿sí? Este hombre bien agradecido, disfrutó todo el amor,
Pero en la noche se levantó, buscó un costal y comenzó a sacar todas las cosas preciosas de la casa, de plata y algunas cosas de la mesa, ¿sí? Y ya casi había llenado su costal cuando el sacerdote se despertó y se dio cuenta, algo está pasando en mi casa. Y se levantó y encontró a este hombre robando su casa. Y dijo, ¿qué está haciendo? El ex convicto se dio la vuelta y le dio un golpe fuerte a este sacerdote que se desmayó con dolor en la cabeza, ¿sí? Y se dio la fuga. Bueno, el próximo día, el sacerdote con una venda en su cabeza está trabajando en el jardín con la empleada y de pronto alguien está golpeando la puerta. ¿Quién? La policía. Encontraron a este ladrón con el costal y dijeron, aquí tenemos, ya le pegaron, ¿sí? Aquí tenemos este ladrón y mira lo que él robó de su casa y le vamos a acabar y le vamos a meter a la cárcel otra vez, lo que él merece. Y la empleada en el jardín, que bueno, ¿sí? Va a recibir lo que él merece. Y la policía dice, y saben que este hombre sin vergüenza hasta dijo que todo lo que está en el costal usted le había regalado. ¿Qué va a decir el sacerdote? Mirando a su empleada, a la policía que está con iras y al pobrecito. Y dijo el sacerdote, es verdad, yo le he regalado todo esto. Y ¿saben qué? Hasta olvidó algunas cosas y entró a su casa, sacó algunas cosas de plata y metió en el costal y dijo, sí, esto también quería regalarle. La policía no sabía qué hacer. La empleada, la policía se fue y el ladrón, ¿qué me pasó? Y el sacerdote dijo, ahora tu vida ya no pertenece a ti. Tu alma pertenece a Dios. Usa lo que has recibido para cambiar tu vida. Esta historia para mí es una historia muy conmovedora. Toco mi corazón porque muestra lo que es Dios y cómo Dios trata con nosotros. Un Dios de gran compasión, que no nos trata conforme a nuestros pecados, más bien Él nos perdona, muestra compasión y por todo esto la vida cambia. Es el corazón del cristianismo, el amor de Dios, la compasión de Dios, y es la única cosa que puede cambiar una vida. Este hombre se fue en esta novela, la película, y sí cambió su vida, y el resto de su vida luchó por otras personas, sirviendo a los pobres. La segunda historia es de Alemania del siglo XVIII, de un hombre de Dios que fundó algunas instituciones y también ministerios. En aquel tiempo mucha pobreza en Alemania, fundó comunidades hasta pueblos y casi ciudades para gente que no tenía trabajo, para huérfanos, para adictos y con enseñanza cristiana, ¿sí? Cuando él comenzó su ministerio y después de algunos años sucedió algo muy grave. El tesorero, un cristiano, ¿sí? Un hermano en Cristo, en el cual habían confiado por años, ¿sí? Se dio la fuga con toda la plata. Uy, qué tragedia, ¿sí? Plata donada por gente pobre para apoyar el ministerio, se fue la plata, se fue el hombre. ¿Cómo lo vamos a justificar? Qué dolor, qué desilusión para todo el ministerio o la gente, ¿sí? Y este hombre se fue con la plata a la capital, a Berlín, donde vive mucha gente y se puede esconder fácilmente. Y tiempo después, este hombre, fundador, Bodelschwingh, nombre alemán, ¿sí? También tenía que ir a Berlín, porque también estaba involucrado en la política. Y buscaba, también tal vez lo voy a encontrar a este hombre, ¿sí? Mi tesorero, ¿sí? Y de verdad le encontró. Y el tesorero quería escapar, pero se encontró en un camino sin salida. Y el fundador de la organización, un hombre fuerte y grande con barba, se acercó a este tesorero y ella tenía miedo. ¿Qué va a hacer? Me va a meter en la cárcel, me va a pegar, me va a hablar. Pero lo que hizo este líder era, se acercó con cariño y amor, le abrazó, le dio un beso
y dijo, aquí estás, mi querido ladroncito, ¿cuándo vas a regresar? La plata no podían recuperar, pero el alma sí, y la vida sí. Y así es la compasión y el amor de Dios. Así Dios se encuentra con nosotros, mostrando la misma actitud. Él no pide cuentas de lo que hemos hecho. Él es un Dios que nos abraza, que nos da un beso por su Hijo Jesús y que dice, aquí estás, mi pecadorcito. ¿Ya vas a regresar a casa? Así es el amor de Dios. Y queremos contemplar una vez más de este amor por medio de una historia de la Biblia. Y quería yo contarles hoy la historia del pecador más grande de la Biblia, en mi opinión, ¿sí? La Biblia habla de muchos pecadores, ¿sí? Por eso es un buen libro, porque yo también soy pecador. Y la Biblia habla de tantos pecadores y la vida real, que es un libro, leyéndolo uno siente que es un libro que a mí me entiende. No se trata tanto de entender la Biblia, sí es importante, pero también aquí tenemos el único libro en el mundo que me entiende a mí. Bueno, en la Biblia hay muchos pecadores, pero ¿quién es el más grande? ¿Qué piensan? El pecador más grande. No se puede ganar un viaje solo para así, ¿sí? ¿Quién es el pecador más grande de la Biblia? El ladrón en la cruz, Pablo, de pronto, el rey David. Bueno, yo tengo otra sugerencia. De mi punto de vista, el ladrón más y el pecador más grande es el rey Manasés. Y yo quiero contar la historia de él brevemente, porque esta historia también nos hace entender una vez más el amor tan grande de Dios y su compasión y misericordia. ¿Conocen al rey Manasés de Israel, de Judá? Lo van a conocer. Este hombre para mí es un ejemplo, o tal vez el ejemplo más grande del perdón y de la misericordia de Dios en la Biblia, porque lo vamos a ver. Y para mí mismo muchas veces esta historia ha traído consuelos y ánimo. Si es verdad que Dios es un Dios de compasión, también vale para mí o solo para los demás. Uy, yo soy un pecador tan grave, he caído otra vez he fracasado. Si soy cristiano, yo sé todo, voy a la iglesia, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿Qué cosas he mirado? Ya se acabó el amor de Dios para mí. Y esta historia me muestra que sí, todavía Dios tiene compasión de mí también. Y también he usado esta historia para personas que de pronto dicen, si Dios es bueno, Dios ama a todo el mundo menos a mí. No puedo creer en el amor de Dios para mi vida. Tú no me conoces. Dios no me ama. Contando esta historia ya es una gran ayuda. En primer lugar, vamos a conocer un poco de la vida afortunada de este rey. Y la historia se encuentra en el libro de Crónicas, el segundo capítulo 33. Y es una historia media larga, por eso no vamos a leer todos los versículos, pero voy a mencionar algunas cosas. En primer lugar, una persona muy afortunada. ¿Por qué? Porque él nació en una familia piadosa. ¿Sí entienden lo que es una familia piadosa? En una familia donde todos creen en Dios y practican su fe. Es una cosa creer en Dios y es otra cosa practicar la fe. Es una cosa ir a la iglesia y en la casa olvidar todo. Pero él nació en una familia que verdaderamente practicaba la fe. Su padre se llamaba Esquías. Esquías, ¿sí? ¿Escucharon el rey Esquías? Ezequías, ¿sí? ¿Cómo se dice? Bueno, Ezequías, ¿sí? Un rey famoso del Antiguo Testamento, un creyente. Y eso es un privilegio inmenso. Nacer en un mundo cristiano. Nacer en una familia donde se conoce a Dios, donde se ora, donde se lee la Biblia. Y donde se habla de Dios y donde uno quiere servir a Dios. Es un privilegio. ¿Se han dado cuenta de esto?
En estos tiempos se escucha mucho del mundo árabe, ¿sí? Árabe, ¿sí? Guerras, conflictos, fanatismo, odio. Y yo siempre estoy pensando, Dios, gracias por mi familia. Gracias que yo tenía este privilegio desde la niñez escuchar tu palabra y ver gente que vive la fe. Es un privilegio inmerecido porque ¿qué hemos hecho para tener este privilegio? El rey Manasés sí tenía eso también. También escuchó la palabra desde su niñez. Su padre Ezequías, aquí tenemos el nombre, era un rey ejemplar. La Biblia dice en otro libro, Segundo de Reyes, que él era un hombre que confiaba en Dios toda la vida y que no hubo rey en todo el país jamás que era tan fiel y tan bueno como este rey. Hasta los últimos días creía en Dios. Qué privilegio es esto, ¿sí? Dios sanó a su padre milagrosamente. Si dan cuenta de la historia de la enfermedad de este rey Ezequías, padre de Manasés, se enfermó. ¿Y quién vino para decirle, vas a morir? El profeta Isaías. Y lloró Ezequías y Dios dijo al profeta, regresa a su casa y dígale que va a vivir. Yo le voy a sanar. Y regresó y habló con el rey y dijo, el Señor te va a sanar y te va a dar una señal para que sepas que sí, de verdad esto va a suceder. Y el padre de este rey Manasés experimentó o podía ver la señal más extraordinaria desde la creación del mundo. ¿Cuál era esta señal? Sabemos que una vez en la Biblia Dios paró el sol por algunas horas en los libros de los jueces. Eso es un milagro, una señal tremenda. Dios está con nosotros, ¿sí? Uy, qué milagro, parar el sol, ¿sí? Por unas horas más, el día más largo, ¿sí? Y ahora Dios hizo una señal aún más poderosa y extraordinaria. Hizo regresar el sol por 20 minutos. Bueno, es el ambiente en el cual Manasés se creía, ¿sí? Esta familia con este padre, con estos milagros, estas historias que le contaron desde la niñez, sabes lo que sucedió, Dios vive. Manasés sabía todo, ¿sí? Toda la doctrina. Él memorizó todo el buen siervo, ¿sí? Seguramente, algo así. Y sabía cómo vivir la fe cristiana también, la fe en Dios. Y algo también maravilloso, dice la Biblia en 2 Crónicas 33, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono. Se hizo rey de qué edad? 12 años, ¿sí? Ustedes conocen Inglaterra, ¿sí? Los príncipes de Inglaterra. Charles, ¿se llama Charles? ¿Sí? ¿Sí, príncipe? ¿Cuántos años ya tiene? Y la mamá todavía vive, ¿sí? Jamás se va a ser rey. Bueno, este chico de 12 años ascendió al trono. Bueno, yo me crié en una hacienda y tenía que trabajar bastante, ¿sí? A veces horas y horas en trabajos aburridas, me obligaron, ¿sí? Tuvimos cada año 2,000 quintales de papas y teníamos que limpiarlos y separarlos, los buenos de los malos, y a veces horas tenía que mover papas, ¿sí? Qué aburrido, ¿sí? Como un esclavo, y siempre soñaba en esos trabajos con ¿qué? Con una cárcel, con ser príncipe o rey. Nadie me puede mandar, yo voy a mandar a todos y todos tienen que hacer lo que yo digo, ¿sí? Y así me divertí durante este trabajo aburrido. Bueno, qué sueño. Este chico de 12 años, emperador, rey, y todos tenían que hacer lo que él decía. Bueno, aquí podemos ver que este hombre sí tenía un trasfondo brillante, ¿sí? Qué bendición de Dios, sabía todo, ¿sí? Había experimentado la bondad de Dios, las bendiciones de Dios. Y para un momento también nosotros podemos reflexionar en las muchas buenas cosas que nosotros hemos recibido de Dios. El sol y la lluvia, la salud,
La familia, la iglesia, la libertad en este país, el trabajo, el ingreso, la oportunidad de ir a un campamento, de hacer vacaciones, de comer helado y una pizza y mil cosas más. Dios es bueno, no solo con Manasés, también con nosotros y con todo el mundo. Él muestra su bondad a todos. Bueno, en este trasfondo ahora podemos reflexionar un poco en los pecados graves de Manasés. Y ahora tal vez podemos entender porque yo pienso que es el pecador más grande. Porque hay muchísimos pecados que él cometió. Y no se puede imaginar, ni lo voy a explicar, lo dejo a su imaginación. La Biblia misma dice que hay otro libro, dice al fin del capítulo y en Reyes, que hay otro libro, o hubo otro libro, con todas las malas cosas que él había hecho. Aquí solo tenemos algunas, de las muchísimas maldades que este hombre cometió. Aquí vamos a leer algunas cosas, y si quieren pueden leerlo en este capítulo. Hizo continuamente lo que ofende al Señor. Bueno, es un resumen, ¿sí? Continuamente, año tras año, semana tras semana, día tras día, hora tras hora, lo que ofende al Señor. ¿Cómo es posible? El papá era creyente. ¿Cómo es posible una familia piadosa? ¿Cómo es posible? Él sabía todo. Ejemplos le enseñaron. Todo esto nos garantía de no volverse como Manasés. Hay muchos padres que enseñan bien a sus hijos. Hay muchas buenas iglesias donde la gente asiste por años y aprende de Dios. Pero la fe es una cosa personal. No se puede heredar. Los papás no pueden imponer la fe en el corazón de sus hijos. Animan, enseñan, son ejemplos, pero no hay garantía. Y Ezequías no tenía que culparse en su sepulcro. ¿Qué sucedió con mi hijo? ¿Qué he hecho mal? Es la responsabilidad de cada uno. Y no lo podemos controlar. La iglesia no puede controlar si tú sigues los caminos de Jesús. Ni tus papás, ni tus hermanos. Y puede ser que tú vives en una familia extraordinaria cristiana, ¿sí? Y tú mismo te vas a apartar un día y decidir no lo quiero. Es la decisión personal. Es difícil, es duro, pero al mismo tiempo es un consuelo, porque no es nuestra responsabilidad y no lo podemos controlar los líderes ni los papás. Lo que sucede con los hijos es una decisión en su corazón. Miren también a los primeros papás en este mundo, ¿sí? Adán y Eva. ¿Cuántos hijos tenían al comienzo? 2, ¿sí? Un creyente, hombre humilde, agradecido, y un asesino, los mismos papás. Esto puede suceder porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Continuamente, ¿sí? Y también se podría decir, traducir que este hombre no solo pecaba lo que ofende al Señor, también dice en una traducción para ofender a Dios. Entonces, pecó con la mano levantada, ¿sí? ¿Dónde está este Dios del juicio que es justo y que va a juzgar a los pecadores? ¿Dónde no le veo? ¿Sí? Y a ver a quién es más fuerte. ¿Sí? Y así es la actitud de mucha gente. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere decirme? Yo estoy en control de mi vida. ¿Sí? Yo puedo decidir el destino de mi vida. Lo hago lo que yo quiera. El mundo es mío y la vida también. Y así desafiando a Dios. Dice la Biblia que él también deshizo todo lo bueno que su padre había logrado, ¿sí? El padre había limpiado el país de los ídolos, él los invitó otra vez, ¿sí? Dice que practicaba la idolatría adorando a otros dioses. Entonces invitó a otros dioses a su país, ¿sí? Dioses feos, ¿sí? Con prácticas muy feas. Una de las prácticas era, él sacrificó a sus hijos. Se puede imaginar toda la maldad de este hombre, ¿sí? Sacrificó a su hijo. La Biblia dice que dejó pasar sus hijos, algunos a uno, por el fuego de los ídolos. Y la práctica en aquel tiempo era como todavía en algunos países, algo parecido, que padres sacrifican
sus hijos o un hijo. ¿Para qué? Para tener más suerte en la vida, para tener un buen destino, para garantizar el bienestar de los otros hijos, para pacificar la ira de Dios, de los dioses, ¿sí? Una práctica muy fea. ¿Se puede imaginar, papás, mamás, sacrificar? Él lo hizo, ¿sí? Porque se había alejado tanto de Dios. Qué grave y qué triste, ¿sí? También practicaba brujería y artes mágicas y descarrió al pueblo de Dios. Descarrió, se sabe que eso alejó al pueblo de Dios, ¿sí? Un rey debe acercar al pueblo a Dios. Él lo alejó, destruyó los cultos, las escrituras, prohibió la prédica de la palabra de Dios, estaba totalmente en contra y todo el tiempo quería convencer a la gente que no vale adorar al Dios vivo, más bien hay que practicar todas esas cosas. Y es algo muy grave. La Biblia dice en Mateo 18:6, si alguien hace pecar a un niño, si una persona impide que un niño siga a Jesús, si un padre prohíbe que su niño vaya a la escuela dominical, o a los puentitos, que un padre de pronto dice no vale lo que dice la Biblia y crea en Jesús, no es la verdad. La Biblia dice, si solo lo haces con un niño, con una persona, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y le hundieron en lo más profundo del mar. Y este hombre no solo descarrió a una persona, a un niño, a bastantes personas. También dice la Biblia que él no hizo caso a los mensajeros de Dios, porque Dios en su gran amor todo el tiempo estaba enviando mensajeros. Profetas, Isaías, por ejemplo, le hablaron, acuérdate de tu papá, ¿sí? Acuérdate de todo lo que has aprendido en la casa, en tu niñez. Arrepiéntate, ¿sí? Cambia tu vida. Él no quería escuchar nada de esto, no hizo caso. Más bien, la Biblia dice que él perseguía los fieles y en el libro de Reyes dice que él mataba a mucha buena gente. Aquí tenemos una lista, ¿sí? Mataba a mucha gente hasta que se llenara Jerusalén de sangre de gente inocente. Bueno, a descansar un ratito, ¿sí? ¿Por qué cuento esto, sí? Cosas tan feas. Porque por medio de este Manasés podemos entender la misericordia de Dios. ¿Hay pecador más grande en la Biblia? Que por más tiempo cometió más pecados y peores pecados, sabiendo todo de Dios, teniendo ejemplos, no lo creo. Así es. Y tenemos que tener mucho ojo nosotros, porque hay la tentación de seguir en el pecado porque todo me va bien. Así seguramente pensaba este rey también. ¿Dónde está Dios? Bueno, ya por años estoy cometiendo estas cosas, no creo en Él, no leo su palabra, no oro, pero mi reino está fuerte, tengo buen ingreso, tengo mujeres y placeres. ¿Dónde está este Dios? ¿Sí? Y así se aprovechó de la paciencia de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 2, versículo 4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios mostró por años y años paciencia, no juzgaba, no destruyó la vida de él, no le acabó por el padre de él, ¿sí? que era un fiel hombre por su gran amor, porque Dios todavía tenía esperanza, tal vez un día va a arrepentirse, ¿sí? Y Dios no quiere que alguien se pierda. Dios quiere que todos sean salvos y por eso Dios todavía no juzga al mundo. Por eso Dios soporta toda la maldad del mundo y mira y se retiene porque Él espera que más sean salvos. Y una vez en la Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice,
la gente pregunta, ¿dónde está su Señor? ¿Cuándo va a regresar? Si todo es mentira, si nunca va a regresar el Señor Jesús. Es religión, ¿sí? Son fanáticos. Dice Pedro, no es que el Señor no va a regresar, más bien el Señor tiene paciencia con ustedes para que todos se arrepientan y sean salvos. Y por eso mucha gente se anima, dice, bueno, no voy a cambiar si hay tiempo. ¿Dónde está Dios? Pero eso es un error grande, ¿sí? Porque vemos, en tercer lugar, en esta historia, el pecado siempre lleva al fracaso total. El pecado siempre lleva al fracaso total. Dice, el pecado mata, ¿sí? Aquí tenemos unos dibujos que no se puede ver bien, sí, también del fracaso total, del juicio eterno de Dios en el infierno y la desesperación en las caras de las personas que han caído en las manos de Dios. Y así sucedió también con Manasés. Un día Dios sí hizo algo, pero no acabó completamente con Manasés. Otra vez podemos ver la paciencia de Dios y le deja con vida. Pero lo que sucedió era muy grave para este rey. Dice, por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto en garfios y cadenas de bronce. Bueno, así se acabó la fortuna de nuestro amigo, ¿sí? Manasés. Él perdió todo lo bueno que tenía. Fui privado de su libertad, de sus bienes, de su posición alto y de sus familiares y amigos. Fui llevado como prisionero a Babilonia y fui sujetado a garfios y cadenas. Recibió mucho maltrato. Se puede imaginar, ¿sí? Los asirios con ira, ¿sí? Este rey terco, ¿sí? Por él teníamos que tener una guerra, ¿sí? Hemos perdido muchas vidas y mucha plata por esta guerra, ¿sí? Le maltrataron. Y se dice que en aquel tiempo los de Asiria maltrataron a la gente de tal manera que era difícil solo escuchar lo que hicieron con ellos. Bueno, así quedó este hombre, llegó a su fin, sin ninguna esperanza de jamás salir. Un poco de pan, demasiada comida para morir y poca comida para vivir. Día tras día, semana tras semana, se acabó su fortuna. Y así es lo que Dios a veces tiene que actuar. Él está en control para despertarnos. A veces se pierde el trabajo, puede ser un llamado de Dios. A veces puede ser una enfermedad, puede ser un llamado de Dios. Algo está mal en tu vida, piensa, busca a Dios. Hasta puede ser que un matrimonio se acaba. Y estamos en la oscuridad y en la desesperación, pero es un llamado de Dios. Arrepiéntate, cambia tu vida, busca a Dios. Y exactamente esto es lo que sucedió con Manasés. Y por eso cuento la historia. Porque aquí tenemos, de mi punto de vista, el ejemplo más bueno y más profundo de la misericordia y el amor de Dios. Porque dice la Biblia que Manasés, en esta situación, no sabemos después de cuánto tiempo, pero en esta aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Él clamó al Dios de la misericordia. Comenzó a pensar, se dio cuenta, algo está mal en mi vida. Por fin reconoció, es mi culpa. Seguramente se inclinó, seguramente lloraba lágrimas, seguramente se acusaba a sí mismo, yo soy como un diablo. ¿Qué he hecho? ¿Cuánta gente maté? ¿Cuánta gente descarrié? Alejé de Dios. ¿Cuántas cosas feas he hecho? Y mis hijos que sacrifiqué. Y se humilló profundamente. Eso es arrepentimiento.
busca el perdón de Dios, busca la salvación de Dios y dice, aquí estoy, solo me queda una opción, Dios. Ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Así hizo este rey. ¿Cómo se atrevió después de todo esto? ¿Cómo se atrevió a pedir amor y perdón de Dios? Porque es un Dios de misericordia y Él se acordó de las cosas de su niñez. Padres y maestros, ¿sí? A veces estamos un poco tristes porque hemos enseñado y la gente se aleja, ya no regresa. Y eso para mí es una causa de mucha tristeza. Claro, en el ministerio se alcanza a personas, pero muchas personas, niños y jóvenes, asistan por un tiempo, están emocionados, cantan, oran y después se alejan por años. Señor, ¿dónde están ahora? ¿Sí? Es triste, es duro, ¿sí? Se han alejado de tu palabra. ¿Qué pasará con ellos? ¿Sí? Señor, ¿fui en vano lo que hemos enseñado? Así se preguntan de vez en cuando padres. Dios, hemos tratado todo, pero mis hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren seguir los caminos de Jesús. Se preguntan los líderes de los jóvenes, ¿hemos hecho algo mal? Aquí tenemos un ejemplo que nos da mucha esperanza. Tal vez un tiempo en el futuro, lo que nosotros hemos sembrado va a dar fruto. Y se van a acordar y los va a ayudar a pensar en el Dios de la misericordia y comenzar a buscar a Dios, a arrepentirse y orar, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y por qué fue posible? Porque el rey, el papá Ezequías, había sembrado esta semilla y ahora dio fruto. Eso para mí es un ánimo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios? Eso es increíble. Casi es un poco una ofensa para el mundo, ¿sí? Porque dice, Manasés oró al Señor y Él escuchó sus súplicas. ¿Qué está haciendo Dios? Estás escuchando lo que no hay palabras, hombre dice, Señor, tapa tu oído, date la fuga, ¿sí? ¿Por qué vas a escuchar la oración de un hombre así? Dice, Manasés oró y el Señor escuchó. Aquí está Dios. ¿Qué significa? Él respondió. Le perdonó sus pecados en un instante. Eso es misericordia, ¿sí? Y dice, y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. ¿Hay otro ejemplo más grande de la misericordia de Dios en la Biblia? Así es nuestro Dios. Si una persona se arrepiente, si una persona ora, Dios, perdóname, con un corazón quebrantado, el Señor no le va a rechazar, no va a rehusar sus oraciones. Él está atento y dispuesto porque arde en el corazón de Dios un amor inmenso para salvar. Dios es un Dios de compasión, porque Él en su corazón siente el dolor de una persona perdida. Por su Hijo Jesús, Él entró al mundo. El Hijo Jesús se cargó con todos los pecados del mundo y fue separado de su Padre eterno en la cruz cuando murió por nosotros. Algo horrible, una tortura, una oscuridad tensa y fea. Y Dios sabe lo que significa si una persona vive sin esperanza. Él sabe lo que significa si un corazón está cargado con sentimiento de culpa. Y Él sabe y arde en su corazón, eso es compasión, arde en su corazón un amor y tiene que ayudar. Es la alegría más grande de Dios. La obra que Él hace con más ganas, restaurar y perdonar a los pecadores. Por eso vino. Pero Dios, eso no es justo. Mira, le perdonas así nomás. Y otra vez puede regresar a Jerusalén y reinar. ¿Qué van a decir los parientes de la gente que Él mató? ¿Qué van a decir la gente que a ellos les causó tanto dolor? ¿Y cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo vas a amar al culpable? Señor, que tengas compasión con la víctima, pero no con el culpable, ¿sí?
¿Sí se entiende? ¿No es un poco injusto? Saben que aquí podemos ver algo muy profundo de Dios. Dios no solo tiene compasión de las víctimas, o con las víctimas, también con los culpables, con todos. Y Dios ama de la misma manera a las víctimas, también a los culpables. Porque todos nosotros somos víctimas, pero también culpables. Y así perdonó a este hombre y podemos ver algunas cosas de la misericordia. La misericordia de Dios es infinito. Es un tremendo ejemplo, ¿sí? Es infinito, es sin fin. Dios perdona a todos, no hay límites. Dice la Biblia, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué lindo el versículo, ¿sí? Tal vez alguien está aquí y piensa, para mí ya no hay esperanza. El pecado abundó en mi vida, si no lo puedo controlar, si mi familia sabría, si el pastor sabría, y aquí estoy como oveja, pero adentro las cosas son diferentes, ¿sí? Si abundó el pecado en tu corazón, debes saber que sobreabundó la gracia de Dios por Jesucristo, ¿sí? Porque la gracia de Dios es aún más grande y más fuerte. He leído un ejemplo hace tiempo de un doctor de un país del socialismo que hace 30 años, un doctor médico, había realizado en su tiempo como doctor más que 30,000 abortos. ¿Se puede imaginar? Un solo doctor en su clínica, un país ateo, 30,000 abortos. Y después de la caída de la cortina de hierro, escuchó el Evangelio y aceptó a Cristo. Dios puede perdonar a una persona que realizó 30,000 abortos. Es tremendo, ¿sí? Hoy este hombre es un cristiano y por años sirve a Dios y intenta educar a la gente que no cometan abortos. Así es la misericordia de Dios, infinito. Dios perdona instantáneamente. La Biblia dice, por ejemplo, en Lucas, al ver su fe, el Señor dijo, tus pecados quedan perdonados. Instantáneamente, ¿sí? Como en esta historia. El Señor no se alegra en vernos sentirnos culpables por largo tiempo. No nos creó, no nos dio un corazón ni un cuerpo para sentirnos culpables. Y aún hay algunos cristianos que piensan que es más espiritual sentirse culpable por algún tiempo antes de aceptar el perdón. No es verdad. Si tú has pecado, si hay carga en tu corazón, ahora puedes pedir y el Señor te perdona ahora tus pecados, instantáneamente. Dios perdona completamente, Él perdona todos tus pecados. Mira la lista de los pecados de Manasés, ¿sí? Se puede imaginar. Es un ejemplo para nosotros, para los que dudan, para contemplar la grandeza, la maravilla de su perdón. Dios restaura al peor pecador. Esto hemos también visto, ¿sí? Hubiera sido suficiente, Diosito, ¿sí? Perdónale hasta el malvado, ¿sí? Bien, y déjale morir en la cárcel, ¿sí? No, el Señor le bendijo. Podía salir un día el rey de Asiria y ya puedes ir a casa, ¿sí? Tal vez él podía ver el cambio en el corazón de este rey y sabía, ahora este hombre es diferente. Cualquier razón le mandó a casa. Regresó a casa, le aceptaron otra vez se hizo rey y él reinaba en total por ¿cuántos años? El rey Manasés, ¿cuántos años? 55 años. Era el rey que reinaba más largo en todo Judá y Israel, el pueblo de Dios. El que reinaba más largo. Este malvado, el Señor quiere ponernos un ejemplo de su bondad y generosidad. Él restaura, Él puede sanar tu familia, tu matrimonio. Él sigue bendiciéndote a pesar de todo lo que hemos hecho. No solo perdona, nos bendice, nos usa otra vez, nos restaura. Así es Dios. Y todo gratuito pero costoso. Cristo pagó el precio
más alto por mis pecados. Todo gratuito, pero muy costoso. No tenemos que pagar nada, no penitencia, no tenemos que probar, ya somos buena gente, Dios, ahora nos puedes perdonar. Señor, he llorado tantas horas, me sentí tan malo por tanto tiempo. Ahora, Señor, bendíceme y úsame otra vez, restáurame. No es necesario, es gratuito. El Señor ni quiere nuestras lágrimas, ni nuestro dolor, no quiere ver nada de nosotros, es gratuito, pero costoso. Fue por Jesús que murió en la cruz por nosotros, que también Dios podía perdonar a este rey en el Antiguo Testamento. La clave es arrepentirse y confiar en Jesús. Arrepentirse de todo corazón. No solo buscar la ayuda de Dios, buscar el cambio del corazón. No solo buscar, Señor, quiero salir de esta situación, sino buscar, Señor, quiero salir del pecado y salir de esta vida antigua. Como termina la historia, Manasés sirve al Señor el resto de su vida. Es una linda historia, sí, léanlo. El capítulo 33, él regresa a su casa y los compañeros ya tienen la cerveza, ya han organizado la fiesta, ya planificaron otras maldades y regresa el rey, hombre diferente. ¿Qué le sucedió? Comenzó a servir a Dios por el resto de su vida. Y hay una lista larga también de lo que él hizo. Él reconoció que hay solo un Dios, ¿sí? Construyó la muralla, ¿sí? Ayudó a su pueblo, seguridad. Un buen líder de pronto, ¿sí? Colocó jefes, ¿sí? Organizaba el pueblo, sacó del templo del Señor los dioses extranjeros, ¿sí? Acabó con los dioses, ¿sí? Renovación en culto, ¿sí? Llegó también reconstruyendo el altar y le ordenó a todo el pueblo no solo creer en Dios, también servirle. Qué vida cambiada. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? Por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos cambia y nos hace verdaderos siervos de Él. Dios quiere que le sirvamos por su amor y misericordia, como un acto de gratitud. Señor, eso es lo que has hecho para mí, por eso te voy a servir el resto de mi vida. Ahora tú eres mi dueño, mi alma ya no pertenece a mí, pertenece a Dios. Y voy a usar todo lo que tú me has dado, como en la película Los Miserables. Voy a usar todo lo que tú me has dado para servir a los demás y servirte a ti. Dice Romanos 12, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Así es la vida cristiana. Si estás sirviendo por obligación, estás equivocado, ¿sí? Y el ministerio va a sufrir. Si estás sirviendo para comprobar que eres buena persona, estás equivocado y va a sufrir el ministerio. Si estás sirviendo para tener la aprobación de los demás, o un nombre famoso, estás equivocado y vas a fracasar. Dios quiere siervos que de todo su corazón, por haber experimentado su amor y su misericordia, le sirvan. Y aquí tenemos muchas oportunidades. La misión tiene 12 clubes de niños, 8 clubes de jóvenes, hay muchas células, hay mucha obra misionera, hay la limpieza y 1000 cosas en las cuales se puede servir al Señor por su misericordia. Para terminar, creemos en un Dios de infinita misericordia. Adoramos al Dios de la compasión. Servimos al Dios clemente. Qué lindo el versículo. Tal vez hoy para ti el culto es para solo gozarse y hundirse en el amor y la compasión de Dios. Diciendo, Dios, gracias una vez más, porque si esto he experimentado en mi vida. O tal vez hoy es un tiempo y Dios te ha enviado a este culto para hacer lo mismo que Manasés. Humillarse. Reconocer, yo soy una persona pecaminosa. Necesito la compasión de Dios. Tal vez estás aquí hoy para en tu corazón decir, Señor, ten misericordia de mí. Restáurame, perdóname
Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para Jesús. Amén.